Amigos, buenos días. Bienvenidos a Despierta con CDN de manera oficial. 1 de septiembre. Buenos días a mis compañeros Catherine Hernández, Nelson Rodríguez y a ustedes, a todo nuestro equipo de producción y a nuestra audiencia, que son los que sin duda hacen que esto sea una motivación. Hoy, 1 de septiembre, hay que mandarle felicitaciones a José Ignacio Paliza, que cumple años, a Catherine, que es la encargada de ese departamento. Sé que ella está pendiente. Sí, el departamento de los cumpleaños. Pero yo no organizo, yo nada más felicito. Yo no organizo cumpleaños, nada más felicito. Vamos a designar a Catherine, encargada del departamento de cumpleaños. Venga, claro que sí. Es más, búsquenme un videito en estos días que compartimos de José Ignacio Paliza, comiéndose unos chicharrones con un gusto tremendo. Sí. Ese videito te lo vamos a traer hoy de cumpleaños. José Ignacio Paliza, ministro de la administrativo de la presidencia. También Nelson, sé que tiene el dato por ahí. Hoy, un día como hoy, nació Balaguer, el líder ido a destiempo. ¿De 90 y cuánto murió Balaguer, Nelson? No, 96. Ido a destiempo. Sí. Ya destiempo. Balaguer murió de 96 años y dicen los reformistas que el líder murió de tiempo. Lo llevaban así, el pobre ya, como si fuera, bueno, ahí ustedes saben, como un medio títere, el líder, que siempre fue un líder, con 80 y pico de años de uno de sus mejores discursos, casi con 90, y cambió el curso de unas elecciones cuando se suponía que él ya no daba ni siquiera para trapo viejo. Ese era el líder, un hombre que luchó contra la izquierda, luchó contra lo que él decía que era el socialismo que venía a instalarse en República Dominicana y había que destruirlo de la manera que fuera. Una persona que no dejaba a nadie sin pasión, levantaba las pasiones del modo que fuera, para la derecha, para la izquierda, en buena, en mala, pero nadie se quedaba tranquilo, no dejaba inerte a las emociones de ninguna persona. Un día como hoy, en 1906, ¿verdad, Nelson? Nació Balaguer en 1906. En Navarrete. Bueno, es que Balaguer tenía... Ahí te dice Navarrete Santiago. Sí, eso es Navarrete Santiago. Pero, no, claro, pero que la gente a veces lo combina. Dice Navarrete Santiago. Justo. No, porque Balaguer era Santiago. La gente de Santiago lo dice. No, 100%. Sí. Santiaguero. Ahí en la línea noroeste hay, bueno, mucha gente que recuerda la obra, la vida de Balaguer. Yo creo que lo sienten de ahí. Yo no sé si sea la zona en donde él tenga más adeptos, no lo sé si eso se ha estudiado. Pero en fin, miren, hablando de otro tema, este fin de semana, yo ya estoy proyectando el fin de semana, voy a estar ausente un par de días, tengo unas cositas que atender, pero el próximo domingo es el plebiscito, ayer lo decíamos, yo le digo plebiscito, es el referéndum sobre la reforma constitucional en Chile. Y hay que prestar atención a lo que ocurra allí, porque, y esto lo voy a mezclar con un artículo que leí en BBC Mundo sobre el presentismo con el que vive la sociedad occidental, con el que vivimos nosotros, que estamos pendientes siempre del celular, que queremos todo para allá, todo tiene que resolverse de una vez. Ese presentismo que dicen algunos en Europa los engañó y pensaban que la guerra de Ucrania se iba a acabar en un plumazo y miren por dónde va el asunto. El presentismo que lleva a la gente a exigir a los gobernantes que todo sea para allá de una vez, como si fuera un slide de Instagram, pácata, no es tan sencillo. Y en Chile vamos a ver en qué medida ese presentismo le juega a favor o en contra a Gabriel Boric, el presidente más joven de América Latina, un presidente de tendencia de izquierda o progresista, como quiera que usted le quiera llamar, pero que va a tener, a mi juicio, compañeros, un plebiscito anticipado o a destiempo, ya que estamos utilizando ese término, a destiempo de su gestión. Amanecerá y veremos el próximo domingo. Bueno, ¿se quedan los chilenos o no con Constitución? En la portada de Time, de la revista internacional Time, Gabriel Boric, léanse un artículo que hay dentro de la portada de Time, donde habla de cuál es el futuro que le espera a Chile en manos de la izquierda, luego de venir de las revueltas. Nelson, quería decir antes de irnos del tema de Balaguer, que tú, que fuiste parte de la izquierda, Nelson fue un izquierdoso, ya no lo es. Lo rescatamos. Ya no parece. Sí. Tú sigues siendo de la izquierda. No, él es izquierdoso, pero ya no es comunista. No es comunista. Estoy a la izquierda de mucha gente. Eso sí. A la mía. A la mía. A Balaguer se le endilga, se le endilgan muchas cosas negativas. Algunas personas dicen que a Balaguer hay que juzgarlo en su contexto, porque si no sería un juicio injusto juzgar a Balaguer fuera de lo que era la situación del país en el momento en que Cuba
estaba teniendo una gran cobertura de la atención internacional y estaba infundiendo además temor de que la sociedad del Caribe y América Latina pudiera emular el estilo de gobierno que estaba teniendo Cuba. Hablando de si le hizo daño o no a la izquierda, si fue una especie de delitos de lesa humanidad en contra de quienes profesaban una ideología distinta o un pensamiento distinto, yo creo que Nelson Puede, que fue de la izquierda en la época de Balaguer, que tuvo muchos amigos que fueron caídos en esa época, decir si ciertamente Balaguer evitó que la República Dominicana diera un giro a la izquierda. No, no necesariamente. Hay que verlo en su real contexto. Balaguer, cuando llegó en el 66, venía de un país en guerra. Bueno, y fue impuesto por los norteamericanos. Sí, exactamente. Fue un gobierno sumamente represivo. Gobierno pactado. Exageradamente represivo, retrógrado, que no es el mismo Balaguer del 86. Mucha gente se equivoca. Y ahí se retrata muy bien de que son coyunturas históricas diferentes, distintas. Pero decía Juan Isidro Jiménez Grullón, él decía que Balaguer era negativo para la historia del país, que él pone las cosas en una balanza, lo positivo y lo negativo, y que lo negativo de Balaguer pensaba más que lo positivo. Pero hoy Balaguer es amado y querido y aclamado por todo el mundo. Sí. Usted hoy no va a escuchar. Bueno, a hay nadie que hable detractores, mal de Balaguer. hay adoradores y detractores, yo creo que sí. No, los detractores ni se ven. Ahora, lo que hizo Balaguer fue que venció a todo el mundo. Mira, ¿tú crees que Balaguer no hizo un cubo, como dice el magistrado Madera? ¿Que lo cubiaron? No, nos cubió. Balaguer cubió a los dominicanos con la historia de la página en blanco de la memoria del cortesano. Sí, claro. Se suponía que era este año que tenían No, que no saber. cubiaron. Balaguer cubió a la gente, señores. No Después de cubió. muerto estaba Balaguer A sacando de la propósito de lengua. página en blanco, va a ser una historia, una anécdota que está en este libro que lo voy a presentar. Cuando el país duró varias horas sin presidente, le administraron mal un medicamento a Balaguer y quedó en blanco. Quedó anulado totalmente. Le administraron mal. Un medicamento sí se anuló, pero eso está en este libro de Soto Jiménez. El José líder. Miguel doctor. Ángel Soler. El doctor. No está circulando todavía, lo van a poner a circular. Lo tienes tú en primicia. Sí, Muy bien. tengo la deferencia. Yo Claro, ustedes son, claro. Léanselo, el doctor, así se llama. Soto Jiménez tiene grandísima vivencia personales y familiares con el doctor Joaquín Balaguer y lo ha logrado el doctor, una aproximación al personaje. O sea, todavía no estamos aproximando. No hemos llegado todavía. Todavía no hemos llegado al personaje. Pero eso lo decía también Juan Daniel Balcácer, que es ahora el presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Decía, no hemos todavía alcanzado precisiones históricas. Ahora, Balaguer, fuera de todo, Yulisa, y de la historia que tú pintas, reunía las cualidades del verdadero líder. Sí. El verdadero líder. Sí. El que no se compra en botica. Ya lo saben, este libro va Pero a ser... mira, Balaguer ponía a la gente a llorar con los discursos. Señor, era Pero Balaguer era un tributo. Balaguer era un ídolo. Balaguer quedó siendo reconocido, estimado hasta por Fidel Castro. Sí. Hasta por Fidel, a propósito. Balaguer de la hablaba izquierda. y daba esos discursos y tocaba la fibra más sensible de la gente y la gente lloraba en los discursos. Lo como que si- yo no creo que Balaguer como si fuera haya Bono sido, de YouTube. que haya sido un demócrata. Un instrumento Un instrumento del destino. Como Un siempre instrumento del destino. solía decir. Bueno, ya lo saben, el 20 de este mes encuesta. Yo lo que le digo es, píntense la realidad cubana y píntense la realidad dominicana hoy. Para hoy, poca y gente digan se si va a no valió acordar. la pena alguna Poca gente cosa. se va a acordar de Balaguer hoy. Bueno, en el Caribe nos acordamos. Tenemos ahí. El único de los medios escritos que se acordó de Balaguer, hay un buen trabajo del periodista Dalton Guerrero. Balaguer Dalton que está dando palo. cumpliría hoy 116 años. ¿Ah? Pero no crean que hace mucho que él se fue, hace apenas 20. Mira, Dalton está dando palo. Las mujeres suelen dar pelo y él le está dando No, palo. está dando palo. Ayer también recordamos al huracán Gabriel. Bueno, ya lo saben, aniversario Mira, del Nelson. nacimiento de Joaquín Sí. Amparo Balaguer Ricardo. Sí, Balaguer, le tengo que hacer un cuento de Balaguer, del romántico Balaguer. Ya yo se lo hice a Catherine, te lo voy a hacer a ti. Balaguer, Balaguer, si con 116 años estuviera vivo, hipotéticamente tirado en una cama, que tuvieran que hacérselo todo, todavía lo estuvieran postulando para la presidencia. Totalmente. Pero claro que sí, decía Héctor Rodríguez Pimentel, mientras respire, aspira. Exacto. Que Casualmente- nadie expire. Mientras Balaguer respire, que que nadie nadie aspire. aspire. Casualmente, Rodríguez Pimentel, que está activo, tiene una ofrenda floral a día en la tumba
El partido tiene una misa aquí en la iglesia del Centro de los Héroes a las 10 de la mañana. Esas son las dos actividades que vi para recordar al doctor Balaguer. Antes de que nos vayamos a los titulares, yo no sé si producción tenga, ya que estamos hablando un poquito de historia. Esta mañana me encontré con un video que yo sé, quizás mucha gente no ha visto, está en las redes, pero quizás en televisión hay gente que no lo ha observado, sobre el impacto del huracán David. Yo no sé si producción lo tenga, quizás sea demasiado pretencioso de mi parte pedirlo así de una manera tan estrepitosa. Pero si lo tenemos quizás un poquito más adelante se los presentamos. El impacto del huracán David sí, hace lo tenemos. ¿40 y cuántos años? 43, dijimos ayer. 43 años. Ay, ¿Lo creo tenemos? que tenemos el video, sí. Vamos a verlo antes de irnos a los titulares, ya que estamos en historia. Ponlo ahí. Santo Domingo. Aviso de huracán desde la isla Saona a la isla Beata y vigilancia de huracán para el resto del país. David, el intenso y peligroso huracán, continúa desplazándose hacia el oeste-noroeste y se espera que penetre en tierra dominicana sobre la península de Barahona, cerca del poblado de Enriquillo o a unos 60 a 70 kilómetros al sur de la ciudad de Barahona a eso de las 7 de esta noche. Bueno, ahí está el ciclón. Bueno, Balaguer, el reeleccionista contumaz. Ya Abinader debe ir preparando su discurso, porque Balaguer, cuando lo anunciaba, después de una gran expectativa, ahora no existe esa expectativa, siempre decía algo, que lo dejen hacer el gobierno que soñó desde niño. Yo recuerdo la primera. Que él tenía una frase cohete La buenísima. primera, la del 70, que decía, yo, señores, no me imagino ser el hombre que más vale en este país, pero siempre recuerdo el adagio de un campesino italiano que dijo o decía que no se debe cambiar de caballo cuando se está vadeando un río. Titulares. Vamos a pasar balance a las portadas de CDN y El Caribe. Susan Castaños está ahí para contarnos qué es noticia este 1 de septiembre. Susan, buenos días. Los buenos días para ti, Yulisa, Catherine, Don Nelson y por supuesto para toda nuestra audiencia de Despierta con CDN. Jueves, ya antesala del fin de semana, conozcamos inmediato los principales titulares que acaparan la portada del periódico de casa El Caribe y CDN Digital. Iniciamos con el impreso, con las declaraciones de Carlos Pimentel, quien manifestó que el Estado no tiene que comprar lo más barato. El director de Contrataciones Públicas reveló que trabajan para insertar en el sistema de compras el concepto de valor por dinero. En otro tema, El Caribe nos habla de salud pública y medio ambiente, que no tienen constancia de que personas con lesiones en Mao y Montecristi fueran atacadas por la araña marrón, como según ha trascendido en la opinión pública. En la serie 10 Momentos, hablamos de Chino Méndez, una interesante entrevista donde habla de su trabajo antes de ser locutor y productor de radio. Cerramos portada con Deligne Ascensión, secretario de organización del PRM, quien informa que el partido iniciará un proceso de inscripción y que el domingo proclamarán a los nuevos directivos de esa organización política. En contraportada hablamos de deporte y es el turno del bate de Manny Machado, quien sigue imparable. El dominicano remolcó ayer 3 carreras, 2 de estas con un doble para liderar la barrida de San Diego sobre los Gigantes de San Francisco. Continuamos este recorrido por nuestro portal digital www.cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta de legisladores quienes manifestaron que se sienten preocupados por los niveles de inseguridad en el país, al tiempo en que recomendaron reformular el Plan de Seguridad Ciudadana. En otra nota, miembros de la Policía Nacional apresaron a Ángel de la Cruz de la Rosa, alias Mamú, de 25 años de edad, acusado de abusar sexualmente de una anciana de 98 años de edad. Cerramos las principales de CDN Digital con la detención de unos 76 inmigrantes dominicanos y 3 venezolanos quienes fueron interceptados en aguas de Puerto Rico en víspera de cuando trataban de llegar ilegalmente en 3 embarcaciones a la vecina isla. Así que les invitamos a que visiten nuestro portal digital www.cdn.com.do, además de que adquiera la versión impresa del Caribe de este jueves 1 de septiembre para que esté enterado y enterada en todo momento. Ha sido todo de mi parte, retorno con ustedes. Gracias, Susan. Buen día. Bueno, llegaron los bre, como ustedes tanto sazonaron, y septiembre es un mes tradicionalmente que llegan los huracanes y vemos
si vemos la historia, incluyendo a San Zenón. Vamos al tiempo, ahora que hablamos de huracanes, con Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. En las condiciones meteorológicas en República Dominicana tendremos escasas precipitaciones en las próximas 24 horas y hoy empieza a disminuir el contenido de polvo del Sahara que había incidido en las últimas 24 horas en el territorio dominicano. Estas partículas empezarán a moverse hacia el oeste. Vemos un fragmento nuboso significativo al sur de Cuba, moviéndose específicamente hacia el territorio cubano y no representa peligro para República Dominicana. En las próximas 24 horas, el panorama será parcialmente nublado en sentido general en el territorio nacional, pero los vientos del este-sureste traerán abundante nubosidad y también humedad para aportar un incremento en la sensación calurosa en el territorio nacional. Es por eso que tendremos temperaturas muy calientes desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en gran parte del país. Y las precipitaciones que ocurran serán dispersas esta tarde, esta noche hacia el sureste, noreste, también hacia la cordillera central y parte de la zona fronteriza. Seguimos vigilando la evolución de este sistema, la onda tropical número 34, asociada a un sistema de baja presión que avanza ahora hacia el oeste-noroeste. Se mueve al este de las Antillas Menores y podría convertirse en una depresión tropical durante las próximas 24 a 48 horas. Y es por eso que debemos vigilar la evolución y trayectoria de este sistema. Pero también estamos observando otro sistema, un sistema de baja presión en el Atlántico Norte y otra onda tropical en el Océano Atlántico Oriental, moviéndose también hacia el Atlántico Central. Son tres los fenómenos que podrían convertirse en depresiones tropicales y que están siendo vigilados por el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Estas han sido las informaciones del tiempo. Bueno, ahí hay tres fenómenos que podrían incidir en el fin de semana, pero la clave del mensaje de Jim hoy es mucho calor. A partir de las 10 de la mañana, mucho calor. Y la recomendación, ustedes la saben, ropa ligera, mucho líquido. Mucho líquido, mucha Pero agua. yo creo que los víveres no se le van a quedar a la gente este fin de semana. No. El agua y la cerveza no son lo mismo. Sale con víveres el fin de semana. Señores, oyeron, el agua y la cerveza no son lo mismo. Hidrátense con agua. No estoy diciendo que nosotros tomen su cervecita, No, pero me dijo un doctor que la cerveza hidrata más que el agua. Bueno, pero Pero también ajuma. Que el agua es más saludable. No, pero no es mentira, es verdad que me lo dijo un cardiólogo, me dijo, mira. Está bien, Julie, pero hay es más, todo el que no, corre, todos los corredores, después de que usted corre, termina en un colmado. A ver, por ejemplo, ¿quién ha dicho que un chicharrón es malo? Un chicharroncito no es malo. Eso es muy bueno. Vean a Paliza comiendo chicharrón para que ustedes vean. Díganme si ustedes creen que eso es malo, ya que está cumpliendo años. José Ignacio Paliza, ministro. Ahí lo vamos a ver. Nadie piensa que un chicharrón es malo. Es buenísimo. Miren al ministro. ¿Lo tienen Paliza? ¿Lo tienen ahí? Sí, el video está ahí. Ellos lo tienen ahí. Tira la Paliza ahí. Míralo, Eric. A ver. Regalo de cumpleaños para Paliza. Ay. Venga, hermano. Junior, ven limón. Tocayo, dale limón. Si no, vayan a buscar mi casa. ¿Qué? Eso no voy a sacar para bacano. Miren, yo no sé si a ustedes les pasó después de ver eso, pero las papilas gustativas de mucha gente en este momento están activadas. El ministro administrativo de la presidencia sirve de imagen de la buena comida, de la buena gastronomía dominicana. Por ahí también estaba Rogelio Genao, hijo, esperando, como yo quiero lo mío. A mí que me den mi partecita de chicharrón. Bueno, estamos hablando de todas estas cosas también para darle introducción a ustedes, a los que nos visitan todas las mañanas en la plataforma Facebook Live. Saludos a Paliza. Ahí está, por ejemplo, Frank Manuel Valdés, conectado desde temprano en Facebook Live. Les dice, buenos días, bendiciones, se les quiere mucho de este lado. Personas buenas, objetivos confiables, responsables de su labor. Un abrazo para ti, Frank. Gracias por todas esas palabras y por tu valoración. Nos encanta saber que te es grato ver a este equipo cada mañana. Giovanni Collado dice, la Suprema Corte de Justicia está llena de jueces puestos por Danilo en su gobierno. Merquíades Méndez, buenos días, Dios les bendiga. A propósito de Balaguer, él mantuvo su palabra.
que decía, mientras yo respire, que nadie aspire. Incluso ayer pensaba en esa frase de él. Rafael Castro dice, buenos días para los tres. Una pregunta para Nelson. ¿Balaguer o los secuaces eran malos? Héctor Franco, ahorita tú le respondes. Dice, de Balaguer a Leonel y a Abinader, vamos a nuestra nación con tantas cosas que hacer. Dios nos ayuda a resolver nuestros problemas, dice Héctor. Pedro Dionisio Acosta, dicen que fue favorecido hacia la presidencia para evitar influencias del comunismo en la región, totalmente. Pedro Pablo nos manda un enlace, por cierto. Comenta acá Celia Olivares López. Buenos días, caluroso abrazo desde Savannah, Georgia. Me gustaría saber qué hará el gobierno cuando la delincuencia, ahora percepción, le explote la burbuja donde ellos están. Le están picando cerca esos faules a la gente del gobierno, a personas de la administración pública. Uno no se alegra, evidentemente que no, con nada, pero bueno, recordemos, y es la violencia en general. Lo que vimos ayer con el caso del senador, que lo vamos a hablar un poquitico más adelante, da cuenta de ello. Ningún legislador, ayer cuando le consultaba a Yarilis Calcaño, decían, bueno, lamentablemente es que nadie está exento a que le pasen estas cosas. Antonio Javier Rodríguez dice, buenos días, estoy activo. Comenta Kelvin Torres por acá, bendiciones. Leonel Sepúlveda, buenos días para todo el equipo. ¿Dónde está el flaco? Ajá, de vacaciones el flaco. Y te advierte que el flaco no está. Les tengo un dato de inteligencia. Adelante, adelante. La esposa del flaco, la novia del flaco vino de España. Yo vi al flaco esa tarde, peladito. ¿Qué? Sí, cambiado en pinta. Y le digo, yo, eso fue el sábado pasado. Le digo, flaco, ¿y para dónde tú vas tan buen mozo? Él mira para los lados y me dice, mi novia viene mañana. De ¿Qué? Mira, va a comer chicharrón, me dice Yera. Seguramente va para Samaná. Al flaco le gusta mucho Samaná. El flaco está desaparecido, señores. Saludos. No hemos sabido del flaco más. Cuando se vaya la novia a España otra vez le aparece. Flaco, mandaba señal de humo. Bien por el flaco, bien, bien. Flaco, bien por ti. Atienda lo suyo. El que tenga tienda, que la atienda. Atienda sus cartones, flaco. Isabel Fernández con nosotros nos manda saludos desde Puñal. Dice que Puñal pide y necesita su hospital público a propósito de que el presidente de la República está en Santiago. Bueno, hoy creo que iba para San Pedro de Macorís el presidente. ¿Para dónde va? Va para San Francisco. Para San Francisco. Él tiene una actividad en San Francisco. Y tiene agenda en Santiago también. Y agenda en Santiago. Coge para Santiago al mediodía, tiene un almuerzo con los tabaqueros. Tiene la inauguración del proyecto Libera. Libera, por ahí nosotros. Va a dar un Picasso de inauguración y ¿cómo es? Va a inaugurar un proyecto y ahí el mismo Picasso para iniciar la segunda etapa. Exactamente. El que Balaguer. Abinader tuvo 12 actividades ayer en San Francisco. Se pronuncian casi igual. 12. Hoy tiene una en San Francisco y 3 en ¿Cuánta energía? Santiago. ¿Y qué es lo que bebe? No, pero él no le hace caso a el lo que multivitamínico dicen, que le dan es bueno. que haga más labores de escritorio. No. Le han aconsejado. No, cada quien tiene su estilo. Más tiempo para reflexión. No, pero que es el presidente de la República. Si a él le funciona así. Yo creo que pero coge a Abinader desde el jueves pasado. Hasta hoy, tírale. No ha parado. Y yo creo que no ha tenido una sola actividad en el Palacio. Y tú lo ves en las actividades. Y a veces los momenticos así como de aire, entre que habla uno y otro, tú lo ves con el celular. O sea, eso es, responde mensajes. Es una persona muy trabajadora. Yo estaba el domingo en el Plan San Juan. Sí. Y el gerente, el jefe del Plan San Juan, que tiró su discurso, Abinader lo llamó y hizo así. Por cierto, tenemos un video. Y le dijo, ¿cómo que es lo que tú has dicho? Ese fue el que habló de la batata, de que había de que toda la sembrar batata y de la cosa. Pero eso no fue a Olmedo Cava, que también le dio su boche. ¿Tuviste el boche de Olmedo? Sí, pero que lo increpó en público al jefe del Plan San Juan, porque parece que no satisfizo el discurso. Ajá. Pero que se puso a hablar de sembrar batata. ¿Qué es lo que más se da en San Juan, Nelson? ¿No es la batata? Le decía un productor que él habla de que una tarea de batata equivale a 28 de arroz, que hay que sembrar batata. Y este hombre dice un productor, pero la tercera parte de la cosecha de San Juan es de batata. Sí. ¿Cómo usted dice que hay que sembrar batata? Que hay que sembrar batata. Mire, no sé si está ese video del presidente. Bueno, en esa dinámica, ahí lo debemos tener. Parece que algún chispazo hubo con el director del INDRI, que por cierto lo entrevistamos hace un par de semanas acá, en el periódico El Caribe, en Multimedia, el almuerzo del periódico, y me parece que el presidente no le convenció algo que le dijo Olmedo Cava. A lo mejor lo vamos a ver un poquitico más adelante. De momento creo que vale la pena que hagamos una pausa. Dice Catherine, vas a estar el 21 en la Sinfónica. Ustedes saben que... mira, ahí está el boche de Olmedo. Mira. Ese es Olmedo, el que a ver, habla a la joven. Vamos a ver el video. Mira el presidente. Pero ¿y qué es lo que tú estás diciendo, muchacho? Tú te estás oyendo. ¿Cómo es?
Ajá, ahí, presidente, dice. Oigan No, a este, claro oigan. que no se puede. Oigan Bueno, a este. Pero ¿de algo- dónde que tú estás sacando? Algo eso? similar fue el domingo en San Juan, en público ahí. En San Juan, ¿cómo fue que hizo? Así hizo con la mano. Es que ¿Qué miren, es eso, lo que eso tú es has así. dicho ahí? Pero eso es así. Oigan a este, di que batata. Esa fue la expresión que dijo. Oigan a este, di que batata. Dice, no, es que él dice, no se puede. Si yo no entiendo mal, el presidente dice, no, es que no se puede. Algo así parece que le dijo, pero, Pero no, Le dijo, mira, y eso es después le chiste. dijo el presidente, Ana Beito, explícale tú esto. Mire, Y se lució y mire, todo eso, ¿no? un boche de un presidente no tiene que ser algo agradable. No, para Pero, nada. pero, esto sirve de experiencia para quienes creen que los mandatarios no le prestan atención a todo lo que dicen los que están hablando antes que ellos o después de ellos, porque ese del boche de San Juan, no como el grito de independencia, esto vamos a ponerle el boche de San Juan. Realmente. Ay, creo- ay, ay. creo- A lo mejor no fue tan grave y lo estamos Ah, y sobredimensionando. el presidente pero... hizo así, pero María Santísima, pero que tú hablando sabes. de batata. No, pero yo me quedo con la parte, el presidente debe ser más labores de escritorio. Debe sentar a los funcionarios, debe hablar con ellos. hay que ver Él, si él esa- estuvo esa domingo y técnica lunes en San funciona. Juan, Pero una agenda miércoles y difícil. jueves en San Francisco y en Santiago. Miren, y después estuvo en San Cristóbal como el sábado, el jueves, el viernes. Pero para que tú veas, yo he escuchado incluso a detractores del presidente Abinader que le reconocen, entre otras cosas, eso. Dice, Que miren, trabaja a mí mucho. yo puedo no estar de acuerdo con el presidente Abinader, con esto, pero yo tengo que reconocerle la capacidad de trabajo. Ah, eso, no, ahí, eso sin ahí duda. le lleva la milla a todo el mundo, A todo pero el de eso mundo. no es que se trata. No, pero... Yo rescato la aquí agenda. la recomendación de José Miguel Gómez, De nuestro siete. psiquiatra, las recomendaciones de gente como Vincho Castillo. Un presidente debe sentarse, despachar, reflexionar, Y debe descansar pensar, también. descansar. O sea, porque en el descanso, ¿se entiende? Sí, no, sin duda. sin Nelson, duda. ¿cómo fue? La ¿Cómo- reflexión. pero dame la expresión otra vez. Si me dijeran cómo que se llama el jefe del plan San Juan, cuando él terminó Vamos a el buscarlo, discurso, vamos a el buscarlo. presidente llamó y le dijo, Ay, ¿qué Dios. es lo que tú has dicho ahí? Ay, El hombre Dios. se hizo así. Nelson fue como, oigan a este hablando de Sí. batata. Y después le cogí y le decía otra cosa ahí, pero no fue necesariamente por la data. Yo no sé qué lo vio, qué dijo malo. Ok, Pero en la mesa, y todo el mundo lo vio, el presidente, increpando a un funcionario y haciéndole así como, no digo la expresión, como dice el dominicano. Joda, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, tú, vamos a la pausa. Mira, sería Luis Bonilla. No, Luis Bonilla, no. No, Luis Bonilla no es Bonilla el del INVI, Luis Bonilla. Sí, yo creo que Bonilla. Ah, no, porque Bonilla, el del INVI es Carlos Bonilla. Carlos Bonilla. Productor de la línea de Valverde. Director ejecutivo del Plan San Mira, Juan. pues. Ese Ese Bonilla, mismo. un señor alto, moreno, Sí. que de buena gente, un don de buena gente, Bonachón. productor de la línea. Bueno, él habló en ese discurso de lograr mayor eficiencia del uso del agua para una mayor productividad de los No, lo que pasa es que hubo De los también un cultivos. problema. Incluida La la gente que le batata. estaba manejando el asunto de la gráfica se No volvió un sabe. lío, para adelante, para atrás, y se convirtió en el hazme reír de la gente. Ay, no, hombre, no. Ay, Bien. qué O pena. sea, hagamos no, leña él, del no- árbol él no caído. pudo hacer ni siquiera la exposición en la O pantalla. sea, que Ay, él no no se hagamos la- no se leña, la no, eso aprendió. le puede pasar a cualquiera. No, parece que la persona que llegó que lo manipula, cuando él le decía sube, él bajaba. Ay, No, ya. pero Cuando te- decía pasa la pero tú página, sabes que a mí no y me decía, gusta. ven para atrás otra vez, dale para Ay, atrás. no, no. Como que Mira, yo no gente- conozco al señor Bonilla. No, Luis no, no Bonilla, sé. no, es una persona respetable. Por eso- querida. oye lo que te digo. Yo no Pero- conozco al señor pero Bonilla. fue coyuntural. No sé ni quién es. Pero yo sé que sobre todo en las provincias hay gente que se pasa semanas preparando una actividad. Semanas. Y da mucha pena que el día que le toca presentarla, pues le ocurren cosas esas que le puede pasar a cualquiera. Yo no voy a hacer leña al árbol Bueno, caído pero con el señor ahí Bonilla, pero había bueno. una muchacha emprendedora que la pusieron a hablar a Me nombre da de los cosa. productores y no podía arrancar. Dijo, la primera vez que yo hablo en público. Ah, esa fue la que dijo la reelección del presidente. Ajá, Sí, o sea, sí, la sí. primera vez nerviosa y leyendo dijo, presidente, le pedimos 4 años más. O sea, que le escribieron eso. a esa Claro, muchacha. claro. Pero- pero- Eso le quita Ahí originalidad. brincaron los funcionarios. Lo del señor Bonilla es una pena, porque tal vez no fue su culpa. Tal vez no fue su culpa. Tal vez. No, pero Fueron parece que errores no técnicos. solamente lo desorganizado de la intervención, parece que obvió Nelson, aspectos esenciales. Lo de la batata, fue la batata. Ay, ya. Señores, un boche por hablar de Vámonos a la batata. pausa, vámonos a la pausa. Los juicios mediáticos, el respeto al debido proceso, es un tema que se ha estado debatiendo de distintos puntos de vista, incluso de ventilar la moral de la gente públicamente. Hasta la magistrada Miriam Germán se quejó el fin de semana por la sustitución del procurador junto a Juan Medina. Se encendieron las redes y se dicen cosas. Dijo la magistrada en un escrito, la moral es algo fácil de maltratar, difícil de reparar, que nadie tiene derecho a empañar injustificadamente.
Ya ella anteriormente, en el 18, se había referido a los juicios mediáticos. Ella dice que después se sopesan las pruebas, se absuelve, pero ya está condenado públicamente. El 18, recuérdense que caso Odebrecht. Yo escribí el lunes en el editorial del Caribe a propósito de los juicios mediáticos, que yo planteo que ejercen presión y distorsionan los casos judiciales. Eso es así. Y en determinado momento, con el tribunal callejero que se instala, yo evocaba el foro público trujillista, de triste recordación. El método infamante, insidia, vituperio y la condena de la gente por el rumor público. No sé si tendremos que acostumbrarnos a eso, pero realmente se está convirtiendo en una práctica innoble y peligrosa que no solamente afecta el debido proceso, sino la honra y la dignidad de los imputados. Ese es el tema nuestro, los procesos judiciales mediáticos y el respeto al debido proceso. Tenemos 3 invitados aquí de lujo, 3 personas con la autoridad suficiente para poder hablar del tema. Con nosotros, Carlos Balcácer. Vamos a comenzar de izquierda a derecha de su televisor. Carlos, no según las canas. A Carlos, no necesariamente, fue coincidencialmente. Es un especialista en derecho penal. Nacer Perdomo, desde el punto de vista de lo constitucional, y el amigo de la casa y personal de todos nosotros, Miguel Valerio, también experto en derecho penal. Del derecho penal. Señores, los procesos judiciales mediáticos que trascienden, no sé, a veces se dice que lo filtró el expediente o la pieza acusatoria fulano, que fue el Ministerio Público, que fueron los abogados, pero realmente llegan a nosotros primero hasta que los abogados de los imputados. Procesos judiciales mediáticos y el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y todo esos temas. Me extendí un poco, pero es un tema que estoy tocado de hace tiempo al respecto. Buenos días, caballero. ¿Cómo están? Buenos días. Buen día. Buenos días. Don Carlos, hablaba Yulisa de Canas. Vamos a comenzar con usted. Bueno, gracias antes que nada por la invitación y un placer compartir con estos jóvenes colegas. Mira, en primer lugar, hay una situación que no escapa al fenómeno de vilipendiar a una persona que ya se le coloca en el tránsito de una investigación, ni siquiera de una acusación. Y obedece al fenómeno reciente, ¿no?, de la digitalización. Es un fenómeno, es una estructura que ha llegado al mundo. Y me dio gran pena y tristeza de ver una fotografía que me envió un colega vía WhatsApp. Por razones elementales no puedo indicar el nombre, de una sala de publicidad de un medio, de un rotativo, que cuando yo era encargado de tráfico en la publicitaria John Ruby Candamaris, yo componía, yo traficaba los expedientes y yo facturaba el departamento de arte. Estamos hablando de 1980. Había que enviar ese anuncio para pautarlo mínimo a las 3:30 de la tarde para que pudiese salir insertado en el periódico. La foto que me envían era un desierto del Subsahara. Ahí no había nadie en ese periódico insertando publicidad. Y no hay regreso en esto. ¿Qué ocurre? Que los procesos que, mal llamado el populismo punitivo, ¿no?, que crean una gran atención en el morbo, porque da deleite, esa es la parte deleitosa del derecho penal, y más del procesal penal, que es su aliado incondicional, de acuerdo a Mayer. Ver nombres, rostros. Si no hay rostros, incluso no hay mucha alegría, no hay mucha efervescencia. Entonces, cuando se transita eso y no tenemos en principio una legislación, fracasó la legislación, una iniciativa del gobierno en cuanto a ponerle cintura a ese tipo de libertad y libertinaje también,
vemos el YouTube, periodistas consagrados con un periodismo realmente de calidad, serio, objetivo, y otros irresponsables, entre ellos algunos que se quieren incluso enganchar abogados después de viejos, después de encanecidos, sin tener la humildad de acudir a una universidad en horas de la noche. Entonces, agarran tu honra, tus 30 o 40 años de trabajo, como esa familia, y lo digo responsablemente, como esa familia, Sobezzini, por ejemplo, y perdóname que señale el apellido, de cuya familia no tengo ningún tipo de vínculo jurídico, salvo cuando yo tenía 7 años, iba a la casa de doña Amelia Cabral, viuda Vicini, en la Independencia con Máximo Gómez, a ver esa señora, esa dinastía de trabajo, y tú colocarla a rodar en estos menesteres. Entonces, eso naturalmente es consecuencia de la ausencia de un instrumento punitivo, represivo, en cuanto a tú dañar honras en principio. Pero el mayor aliado de eso lo ha constituido, porque se ha subido en esa ola, en ese surfing, es quienes están llamados a representar el interés social. Me explico mejor, el Ministerio Público. El Ministerio Público, y quien esto, entiendo que las intervenciones son por cápsula para que haya tiempo con los demás colegas. El Ministerio Público realmente se ha inscrito en lo que se llama una especie de ficción. O sea, entiende que con un aporte probatorio para solicitar medidas cautelares a un juez coordinador de la instrucción, medidas cautelares que a veces son necesarias, no se pueden descartar jamás en la vida y están facultados por ley. Ya ese pequeño o gran caudal probatorio solamente para tener autorización, ¿no?, de hacer persecuciones punibles, ya eso implica de por sí una presunción de culpabilidad o de responsabilidad. Y luego de ahí entonces ya con un acto conclusivo, un año después, 9 meses después, etcétera, etcétera, cuando ya tú te canses de suplicar prórroga, entonces presenta acusación, plantas la acusación, entonces ahí es peor. Ahí todavía tú quieres entonces tener una prisión preventiva cuando tu prueba no ha pasado el tamiz del análisis. Eso es un drama, y ese drama, reitero, se ha instalado como consecuencia de las estructuras digitales que hoy día está viviendo el mundo, porque este país conoció esa separación de lo que es el derecho penal y el procedimiento penal gracias a los códigos napoleónicos en el 1884. Yo quiero brincarme a Nassef en el orden de la pantalla y voy a irme con Miguel por el tema de la litigación penal. Y a mí me preocupa sobre todo una situación en la que uno ve que los casos se ganan o se pierden en los tribunales, pero también en los medios. Y eso es algo con lo que los abogados penales tienen que lidiar todos los días. Y no solamente los abogados penalistas, evidentemente los imputados. ¿Qué es lo que está usted advirtiendo y cuáles son los límites que usted cree se deben establecer tanto para los abogados como para el Ministerio Público y también para los periodistas? ¿Qué no se está haciendo bien según su óptica? Primero, agradecer este panel, es un panel realmente de lujo. En el caso de Carlos hay un cariño muy especial porque yo digo que él es un penalista de fusil a tomar y es el tipo de penalista que a mí particularmente me gusta litigar en contra, me gusta litigar a favor de Barra, y luego con Nassef hay una amistad muy larga, con ideas muy encontradas, pero una amistad de más de 25 años porque venimos a la universidad. Mira, en primer lugar, tú has dicho algo muy interesante. Hay casos que se pierden en los medios y se ganan en los tribunales, que es donde hay que ganar. Y hay casos que se pierden en los tribunales y tal vez se ganan en los medios. Eso que tú dices es básicamente un concepto del derecho penal y del procesal penal, tanto material como procesal, que se llama presunción de inocencia. O sea, ¿qué tanto yo vulnero la presunción de inocencia? Yo te voy a poner ejemplos de países avanzados. No ejemplos actuales, sino ejemplos ya de cierto tiempo. Vamos a empezar con Francia, donde hay una prensa muy crítica, muy incisiva, muy fuerte, que intercede en los procesos penales normales. Hoy ampliado por lo que se llama el fenómeno redes, Twitter, YouTube, que yo tengo una pequeña diferencia con muchos colegas, porque yo digo, el pleito hay que echarlo en el tribunal, en los medios, en las redes y donde haya que echarlo, porque mi deber deontológico es solamente con una persona, que se llama el cliente.
O sea, hay que tener la legitimidad y la fortaleza de un cliente. Y hay que saber la presión que siente el abogado, porque aquí se estigmatizan abogados, que son una de las luchas que yo hago, por defender un imputado, lo que es una cosa absurda. Entonces, pero voy a volver a los ejemplos que te digo. Francia, el caso Dreyfus, Émile Zola, cambió la percepción de la prensa de por vida. Fue un caso donde un espía, supuestamente alemán, francés de origen judío, solamente por ser origen judío, hay que ver películas y leer los libros, había una estigmatización tan fuerte con eso, que la plaza, una plaza en Francia, se llenó de gente, asesino, mátenlo, cosa. Se va a un juicio, lo condenan y lo mandan a una isla, porque hasta el Estado Mayor francés, porque era un caso militar, no estaba de acuerdo como había que matarlo. Habían dudas de que él fue, pero la prensa lo condenó. Y un intelectual, Émile Zola, en ese momento, que fue de la primera palabra que se utilizó, la B intelectual, hizo el yo acus. Y eso cambió la percepción para siempre en Francia de lo que es un imputado. Y como decía Cantinflas, ese gran filósofo popular, cuando fue a un juicio dijo, óigame señor juez, mucho respeto, que este nada más y menos que el imputado. Entonces, esa percepción de esa frase incisiva empezó a utilizar a partir de ahí el presunto, aquella persona acusada por el Estado, si daba una versión del Ministerio Público, daba una versión del imputado. Bien. El otro caso, que fue un caso mediático sonado y que yo lo trabajé durante años en mi tesis doctoral de ADN, fue el caso O.J. Simpson. O.J. Simpson era una... O sea, yo creo que todos nos sentábamos a ver ese juicio. Tal vez el abogado que más incidió en mi carrera profesional, que se llama Johnny Crocan, un abogado norteamericano, un penalista de fuste fuerte. Bueno, lograron, o sea, y hay una serie en Netflix, ahora que ya todo es Netflix, Amazon Prime y cosas de esas, o sea, ya no hay libros, pero eso la gente por lo menos que vea Netflix, donde se ve cómo se manipula el sistema a través de los medios. Y una de las genialidades de ese abogado fue que la fiscal se cambió el peinado. Y de eso duraron 2 semanas, hablaron del peinado de la fiscal. Marcia Clark. Sin embargo, en Estados Unidos, la prensa está prohibida entrar a los juicios. La prensa se cuida en lo que escribe porque, aún siendo esa persona imputada de terrorismo, asesinato, viene la demanda inmediatamente. Entonces, los controles de la prensa son controles que yo les llamo deontológicos. Deontológicos. A mí me ha tocado, al igual que Carlos, defender casos muy controvertidos. O sea, estigmatizan hasta al abogado. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? En una prensa tan crítica como la francesa y en una prensa tan crítica como la norteamericana, también se da esa influencia, con un nuevo fenómeno que ya es incontrolable, que son los youtubers, el Facebook, el Twitter, donde cada persona genera opinión pública. Y aquí hay gente que yo el lunes, que fue el día que me llamó más la atención, yo me perjudiqué de la sentencia de Alexis Medina, porque yo estoy representando ahí a Edeeste, como parte querellante y actora civil. Repito, como he dicho en varios programas con Yulisa, contigo mismo, que no soy abogado de la Comisión de Recuperación del Estado, sino soy abogado únicamente de las EDES, por compromisos profesionales que yo tengo con varias empresas que están imputadas, incluyendo en el famoso caso Medusa. Bueno, ¿qué pasó en ese caso? Se da una decisión. Una decisión en el marco de la ley. Hasta ahí, bueno, las decisiones me gustan o no me gustan, pero el respeto que un abogado tiene que sentir hacia la justicia, tiene que entender que las sentencias se acatan, me gusta o no me gusta, si la dio en justicia. O se publica la foto del juez y dicen, línchenlo. Digo, un momento. Eso se hizo en la red social Twitter, sí. Y se hizo viral, porque ese es otro concepto que hay que manejar en estos tiempos. Fíjense que empecé con la prensa escrita francesa, seguí con la televisiva norteamericana, y ya el fenómeno hoy ni siquiera fue un periodista que tal vez se cuida, que por cierto muchas veces no se cuidan. Cuando doy derecho penal y prensa le digo, oigan, usted tiene que tratar a la persona como el presunto, claro. Esos son los alegatos de la fiscalía, y tomo jurisprudencia corrigiendo a la prensa en casos judiciales, que eso hay que hacerlo y eso deberían llevarlo a la escuela de periodismo. Aunque hoy los periodistas, Nelson, lamentablemente, no sé si tengan el grado de influencia de un youtuber.
en la opinión pública? No lo sé. O sea, son de los debates que hay actuales, no solamente en el mundo jurídico, sino en el mundo periodístico. ¿Qué ocurrió? Que yo hice porque ya no se hace un artículo en el periódico, ahora se hace un hilo. O sea, la cosa ha cambiado mucho. Y en 140 caracteres, tú tienes que explicar lo que ocurrió. La gente se sorprende y dice, bueno, este es el abogado que no se benefició de la sentencia, salió a defender a un juez. Yo, mire, el juez lo que hizo en ese caso fue que llegaron 18 meses. Yo creo que Carlos, no sé si tú has roto el récord, porque somos gente que hemos cogido mucho guate. Yo tuve un preso preventivo 28 meses. Yo no sé, ¿tú has tenido uno más? 9 años tuve yo. 9 años en el caso de Rolando Florian Félix. Entonces, cuando tú hablas de eso, de un preso preventivo, entra lo que se llama la pena anticipada, que es lo que el derecho procesal penal tiene que evitar. O sea, esa persona no puede cumplir pena hasta que no lo condenen de manera irrevocable. Y aquí se han dado jurisprudencia en los años que dice, después que una persona la condena en primer grado, ya no un imputado, es un imputado condenado, y con lo cual la prisión preventiva hasta puede variar. Eso lo pusieron en la reforma del año 2015 de este país. Entonces, cuando tú ves el tema mediático, y quiero darle la palabra a Nace, porque también trabajo tema, y no quiero cosas, pero he estudiado tanto el tema, que es tanta la información que hay que dar. Es muy complejo eso. Es complejo. Tú dices, yo hago un hilo y digo, el juez es serio. Y en derecho, de la cosa que tú aprendes, que tú dices, ¿cómo tú te sientes cuando gano o pierdes? O como cuando te matan en la prensa y tal vez tú sabes que tienes la razón jurídica. El derecho es como decía Cervantes en el Quijote, en una disputa entre Sancho y el Quijote. Es como un refrán. Entonces, ¿qué es un refrán? Porque el refrán requiere interpretación. Es una sentencia. Un refrán es una verdad absoluta ya. Entonces aquí estamos dando por verdad absoluta temas jurídicos muy técnicos, donde tienen diferentes interpretaciones y que nosotros los abogados sabemos cuándo nos dan un palo, para ponerlo que la gente me entienda en su casa, y cuándo no me dan un palo. O sea que es una interpretación jurídica que hay que decir, él falló, yo no estoy de acuerdo, pero falló en base a una interpretación posible. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Usted tiene dos opciones, eso ya se lo digo a los colegas que yo sé que ven todo este tipo de programas. O usted se monta a defender a su cliente en todos los ámbitos, o usted toma a estilo, usted dice, no, yo no me voy a meter en ese debate. O sea que la profesión del abogado penalista, bueno, y constitucional también ha cambiado, porque totalmente. Ahora tiene que incluir la defensa pública, pública en el sentido de los medios. Pero por una cosa, Luis, y con esto termino, por una sola cosa, porque lamentablemente el juez dominicano no goza, que es el que debería ser independiente real. Esa independencia y autonomía no es real. Si aquí los jueces le importara lo que pasa fuera de los medios, evidentemente que a ti dice, bueno, que los medios digan lo que sea, pero aquí el juez tiene hijos, tiene familia. Sienten la presión. Sienten la presión, entonces tú tienes que bajar la presión social. Quiero preguntarle a Nacef, ¿qué establece, aunque nosotros lo sepamos, para la gente que está en su casa? Hablemos de qué es el debido proceso. ¿Qué establece la Constitución? ¿Cuál es el contexto en el que debe darse la discusión de un caso que todavía no tiene condena? Los derechos de una persona que se llevan apresada en la noche, en la mañana, a la hora que sea, pero que ya le precede un gran escándalo de corrupción, independientemente de que la gente entienda que es o no culpable. Mira, para decirlo en términos coloquiales, que no entrar en los abogados, a veces hablamos en términos muy técnicos, pero el debido proceso son el conjunto de garantías que establece el sistema jurídico para la persona que está siendo sometida a un proceso judicial donde sus derechos se pueden ver afectados. De cualquier tipo, el debido proceso no es solamente penal. Eso existe y es un conjunto de garantías bastante fuerte. La Constitución del 2010 es muy amplia en ese sentido, lo desarrolla mucho, pero eso existe porque es la contra a un hecho cierto, y es que nadie tiene derecho a no ser sometido a la justicia, ¿verdad? Como la justicia es, digamos, la concreción del monopolio de la fuerza legítima que tiene el Estado. O sea, como el Estado es el único que puede coger una persona y llevarla a un sitio, juzgarla y después sancionarla si sale culpable, entonces tiene que hacerlo con un conjunto de reglas y garantías. Y esto es bueno entenderlo en concreto. No porque
a veces tratamos de entender el debido proceso de manera teórica. No. Es en concreto. Cada norma del debido proceso tiene un devenir histórico, tiene un origen histórico del tipo de abuso específico que se cometía. Y por eso es que cuando va desarrollándose el derecho, esas normas del debido proceso se van adaptando y diciendo, bueno, como le buscaron otra vía para el abuso, entonces ahora vamos a detener esta manifestación. Ahora bien, ¿qué pasa? Mira, en un proceso penal hay tres partes que participan de él, que son la acusación, la defensa y el juez, quien es que toma la decisión final. Es un proceso dialéctico, la acusación tiene la tesis, la defensa la antítesis y el juez la tesis, que es la sentencia. ¿Qué te quiero decir con eso? Mira, a mí no me preocupa tanto, y no es que estoy de acuerdo, he sido crítico de algunas de las actitudes del Ministerio Público en República Dominicana, pero yo creo que centrarse en el Ministerio Público o en los jueces parte de un error, porque esa es la labor del Ministerio Público, acusar. Lo que pasa es que, como señalaba Miguel, el Ministerio Público también está actuando dentro de un contexto distinto al anterior, ¿verdad? Y así como el abogado se tiene que adaptar, el Ministerio Público también se ha tenido que adaptar. Y eso es inevitable. Hay fuerzas de la naturaleza, las fuerzas de la historia, don Carlos sabe esto perfectamente, son irresistibles, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde es que yo creo que nosotros tenemos que poner el ojo? Mira, el Ministerio Público cumple su función de acusar. Lo que no podemos hacer como sociedad es adelantar el juicio. Y eso es lo que aquí estamos haciendo. Hemos creado, y eso somos responsables un poco todos los ciudadanos, y es responsable la prensa en mayor medida, hemos creado un clima en el cual antes siquiera de que el Ministerio Público proceda formalmente, ya solamente hay una solución aceptable. Y eso es violatorio de los derechos de cualquier persona en particular. Pero en general nos crea un sistema en el cual lo que se va a hacer a los palacios de justicia ya no es la búsqueda de la justicia, sino una especie de teatro de mimos. Exacto. Donde la gente cumple con ciertas checkpoints, con ciertas cuestiones, y ya se supone que tiene que salir culpable. Y eso ha afectado a los imputados, ha afectado la labor del Ministerio Público, y ahora, como vimos, parece que va a afectar a los jueces, porque hay gente que está diciendo que lo salgan a cazar en términos de reprocharle públicamente. Y eso no puede ser. Eso tenemos que detenerlo, porque además, y las garantías del derecho se establecen, y a veces toma tiempo que tomen velocidad, pero cuando un proceso penal se da en esas condiciones, primero, no logra el objetivo del proceso penal, que es la justicia. No lo logra. Porque si no es con las reglas del derecho, entonces no puede haber condena jurídica, primero. Segundo, no nos ayuda como sociedad a alcanzar la catarsis que busca el proceso penal, porque como quiera es malo. ¿De acuerdo? Si lo liberan es malo porque había la obligación moral, entre comillas, de condenarlo, y si lo condenan es malo porque el proceso no fue bueno. Como quiera es malo. O sea, pierde como quiera. Claro, toda legitimidad. Y cuando eso ocurre, entonces la gente comienza a buscar, y ya reivindicada por la idea de que los tribunales no funcionan, la justicia por su propia mano. Aquí no hace mucho hubo un comunicador que dijo que había que los corruptos en la calle, eso no puede ser, porque ese tipo de cuestiones lo que llama es a la violencia. Eso es lo que llaman el escrache. Claro, hay un tema sencillo. Mucha gente piensa que el proceso penal es para condenar a todo el que viole la ley. El sistema penal no puede hacer eso, porque ningún sistema penal en ninguna parte del mundo lo aguanta. ¿De acuerdo? Un sistema penal, un proceso penal requiere de tiempo, dinero, recursos humanos que el Estado no puede. Los únicos estados en los que se persigue todo lo que la gente hace mal son los estados totalitarios, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Que persiguen también lo que se hace bien. Sí, lo persiguen todo, pero bueno. El tema es que
en un sistema de justicia democrático, para alcanzar fines democráticos, es necesario que se escoja cuáles casos con cuáles casos se procede. Los penalistas le llaman a esto el principio de oportunidad, cuando ya el Ministerio Público tiene pruebas, pero incluso el Ministerio Público tiene que decidir qué investigar. Y si aquí seguimos dejando que la justicia se guíe por las redes, que los juicios en los medios y en las redes sean juicios paralelos con efectos reales, lo que vamos a hacer es condicionar a quién persigue el Ministerio Público. Y entonces eso sí va a ser grave. Porque una justicia en la cual la selectividad no responde a la necesidad del sistema penal, sino a responder a un factor externo que son las redes, no es justicia. Y eso afecta, ya con esto termino, que me quise referir a la garantía del proceso penal. Ahí la Constitución Dominicana establece la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios por la violación de derechos. Y eso va a ocurrir, en algún momento llegarán condenas. Entonces vendrá... Ha ocurrido. Hay condenas fiscales ya por 2 millones, 4 millones de pesos. Sí, pero de un caso gordo me refiero. Un caso importante. Llegará el momento en el que entonces vendrá el llanto y rechinar de dientes. Y tendrá el Estado que asumir la responsabilidad de que los actores del sistema en sentido general hayan hecho los procesos como no es, y además de que nosotros, los ciudadanos y los que participamos de la opinión pública, permitamos que se cree un clima en el cual la persecución es más importante que la búsqueda de la justicia. Bien, vamos a una pausa. Vuelvo con Carlos, porque advierto una ligera diferencia, porque no solamente es signo de los nuevos tiempos y de las nuevas herramientas de la comunicación, es que aquí hay medios de comunicación que llegan primero a un allanamiento, que es la misma cosa. ¿Y cómo lo hacen? Aquí, ¿y cómo lo hacen? Entonces yo decía en ese editorial que esta práctica innoble, que no me gusta para nada, el Ministerio Público de alguna manera puede contribuir a desmantelarla. Vuelvo contigo, Carlos. O sea, que no es todo por azar. No. Carlos Balcácer, nosotros los medios lo hemos estado sufriendo. Ahora un chin menos, pero todavía esto, que a algunos medios llegan primero, a otros le llegan las piezas acusatorias. E incluso en el caso de las expropiaciones, el pasado sábado, pues, a las 2 y pico de mediodía, comenzó a llegar por borbotones, no era una filtración, era una chorrera, la resolución de la jueza Romero. Sí. Aquí decía Ángel Loco al juez, hay 6 copias, y la tenía el Ministerio Público. O fue el Ministerio Público o fue la jueza. Entonces, ¿cómo que llega uno primero la pieza acusatoria? Eso es parte de lo que yo digo que el Ministerio Público puede ayudar a desmantelar. No es que ahora la comunicación es más rápida, es que dentro de la práctica innoble está esta falta de ética, no sé qué, que se ayuda a ventilarse públicamente, o el Ministerio Público, los abogados, alguien. Entonces yo digo, no puede el Ministerio Público, doña Miriam, que es la garante, dar un golpe, así como ella se sintió dolida por lo del inspector, o sea que lo estaban acabando en las redes y ella salió a protestar, de que no lleguen, no es que se ventilen, es que llegan las piezas acusatorias, antes que a los abogados, hablando de los medios. Mira, yo no acostumbro a etiquetar, ¿no? Como dicen los criminólogos norteamericanos, a poner el labeling approach a un caso que yo esté llevando. No puedo, por respeto a ustedes, a la audiencia y a los queridos distinguidos colegas. Pero justamente en un error de prensa que yo titulé la palabra de Jean Alain, yo defendí a Juan Medina. Ironías de la vida. No te estoy diciendo con esto que la reacción de Miriam fue al otro día como consecuencia de esa intervención nuestra. No. Vamos a llamarle coincidencia. Ahora, yo decía, en crítica a un señor que fue colocado en primera línea en Interpol, en Europa, de nombre Rafael Estefano Cano. Yo decía, pero si a este señor no le han dado tránsito procesal, a pesar de que el PEPCA, no nosotros, el PEPCA, le endilga 950 millones de pesos aproximadamente. Entonces, ¿cómo tú me catalogas entonces a Juan Medina
que el único delito, entrecomillado, fue llegar donde tenía que estar, a un despacho, una oficina de noche del Ministerio Público, donde tenía derecho a estar. Y yo te voy más lejos, ahí hay derecho a hurgar también, porque es un inspector. Pero interno. ¿Interno? Sí, pero estaba ahí. Tiene derecho a estar, no es delito, no es reprochable. A hurgar expedientes de investigación que tienen que ver con casos que no son internos. Es que nunca se determinó, que no lo encontraron con el expediente número tal, estadístico número tal, de fecha tal, a cargo de fulano de tal, pero no lo han dicho. Entonces yo tengo que llevarme de lo que yo escucho del Ministerio Público, no de lo que diga un youtuber. Porque, por ejemplo, ahí tenemos un youtuber que diga psicólogo clínico, y él se alegra de que los imputados estén adelgazados. Sí, a él le cansa eso. Él se solaza cuando él oye eso. Bueno, pero el hecho es que a doña Miriam le molestó el escarceo público. Bueno, pero es que es natural, porque ese señor es destinatario de que le dé una explicación por qué lo mueve o lo quita. Bueno, dado el momento coyuntural, había que explicar el por qué. Bueno, llegó a su fin, le faltaba tal, él pidió lo que sea, pero no lanzarse a los leones del circo romano, al anfiteatro Flavio, para que lo llevaran. No puede ser eso así, independientemente de eso. Porque no es que se presume serio ni inocente, es un estado de que es serio. Porque por eso está ahí. Pero yo pregunto, ¿fue separado del cargo? ¿Es un caso específico para pasar al tema amplio? Bueno, ¿Fue separado del cargo? No puede dispersar. Ya hay otro, sí, ya hay otro. Pero él no ha sido destituido de Ministerio Él Público. fue trasladado. Tampoco fue que lo sacaron de una manera deshonrosa. No, jamás. Juan Medina es un hombre que lo conoce. Lo conoce, y por eso creo que Carlos ha hecho una defensa, es una persona muy seria. Y sumamente preparado. No, y aquí hay un grupito de fiscales que son unos sinvergüenza y él estaba detrás de ellos. Vamos a estar claros. Exactamente. Vamos a estar claros. Fiscales que le dijeron, por ejemplo, usted tiene que pedir aquí pena privativa de libertad mínimo por la cantidad política de la infracción, 10 años. Pues estamos hablando de 50 kilos de droga. Nos pidieron 5 años después. ¿Cómo no te voy a perseguir? ¿Cómo no te voy a lanzar a los leones? Obvio. No, investigarte. Pero ¿por qué no? Bien. Pero en cuanto al tema central que ocupa el tema actual, señores, el factor tiempo, escúcheme, como lo explicaba muy bien, tanto Jiminián como Perdomo, que de acuerdo a Méndez, él tiene a quien salir, obviamente. Fíjense, señores, en Europa y en América Latina se le puso un tiempo a la prisión preventiva después de la gran tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Aquí no había un fin. Sí había un fin para iniciar un procedimiento y meterte preso. Yo recuerdo Valerio, acuérdate el mandamiento de prevención provisional que los rendía el juez de la instrucción. Y el tiempo que duraba la ordenanza criminal de Luis XIV. Señores, yo que me formé en ese código de instrucción criminal francés. Señores, oí mandamiento de prevención provisional. Hoy día a mí me da miedo. A mí me eriza. ¿Por qué? Es que tú subías el pie en el autobús de la penitenciaría, pero tú no sabías cuándo iba a bajar, a descender. Nunca. No había tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Ya con el advenimiento del nuevo orden procesal penal, entonces ya se estableció dos cosas, se establecieron. Una, primero, vamos a ver hasta cuándo tú vas a tener a esta persona presa, en base a una providencia judicial. Y dos, vamos partiendo de la persona. Vamos ahora con el caso también. El tiempo del caso. El tiempo del caso. Sí. Ahora, eso no significa, ojo, de que si hay una providencia legal de prisión y llegaste a los 18 meses, no, eso no significa de que te vas automáticamente a ser encarcelado. No, porque hay personas que hoy día tienen 10 años y 15 y le han dado y le llegaron a dar, vamos a llamarle prisión preventiva, luego vino una sentencia de condena en sede de juicio y no lograron su libertad, porque tú puedes renovar la prisión preventiva en base a elementos que te lleve el Ministerio Público. ¿Pero qué está ocurriendo? Ya el discurso viene enervado. ¿Por qué? Bueno, vamos a partirnos de la fuga. Hay 3 razones rápidas. No quiero invadir las áreas para otros colegas. El peligro de fuga, peligro de obstrucción de la investigación o también amenazar testigos y la reiteración delictiva. Ya este último, no hablemos de eso porque eso es para violencia intrafamiliar. Golpeó a la mujer hoy día, la peligrosidad y luego la última apuñalada. Bien, o a tiro. Bien, eso no es el tema. Ahora, tú tienes ya con la presentación de la acusación, ya viene enervada la tesis, viene ya palidecida.
la tesis de obstruir la investigación. ¿Pero qué ocurre? A raíz de la colocación de un plazo para prisión preventiva, señores, ya que el Código de Instrucción Criminal e incluso el penal de 1884 ya fueron derogados, ¿qué tenemos hoy día? Esto tiene apenas 20 años. Ese que subió, colgó esa exhortación al linchamiento, si tiene 20 años de edad, tenía 1 año cuando llegó el bautizo de este código de ponerle fin a la prisión preventiva. Nos quedan nada más 3 minutos. Y los que tienen 40 años, 40, que es mucho, tenían 20. Entonces, el tema de la finalización es un tema dinámico, es un tema de discusión, obviamente. Nos quedan apenas 3 minutos. Recalcar una cosa. Sí. Y es bueno que haya salido el tema de Juan Medina, que yo también considero que es un profesional íntegro. Fíjense ustedes que ya este circo romano, como lo han llamado mis colegas, se está comiendo a los imputados, a los jueces y a los fiscales. Sí. Esas no son formas, eso no termina bien. Y al final lo va a pagar la sociedad y lo va a terminar pagando el Estado económicamente, porque no me refiero a ningún caso en particular, a la cual se atropelle y no se le respeten sus garantías y su juicio esté determinado por la opinión pública, esa persona tiene la posibilidad de exigirle luego al Estado responsabilidad. A eso es donde yo iba, porque me gusta que hablemos de consecuencias, porque a veces son las consecuencias las que limitan la acción de los humanos. Yo a veces no le encuentro otra forma. Sí. El tema de las consecuencias. Aquí se habla de un juez que fue expuesto en redes sociales y que se le llamó a prácticamente lincharlo, sino literalmente a lincharlo. Aquí hay imputados que han atravesado por procesos de años y que después uno no los ve, al menos, demandando a esos que dañaron su moral, sus buenas relaciones, su honra. Entonces la gente se pregunta, bueno, si no demandó al Estado por todo ese tiempo que pasó en proceso, algo de razón tendrá, ¿o por qué lo deja así? No lo deja así porque cualquier proceso... Porque la gente no quiere más lío. Cualquier proceso, incluso cuando tú eres el demandante, es dañoso y costoso. La gente no va a la justicia porque quiere. Es porque se ve en la más absoluta necesidad. Pero hay un estudio muy importante. ¿Te revictimiza? Claro. No, eso tiene su nombre en victimización, en victimología. Se llama victimización por abuso de poder. Claro. La gente queda traumatizada de que pasa por el Código Procesal Penal. Y quiero aprovechar el tema del linchamiento mediático y las consecuencias. Por ejemplo, otro de los Twitter, porque vuelvo y repito que el mundo, por ejemplo, yo creo en el Twitter, lo he dicho muchas veces, la red social más agresiva que hay pero es comunicación alternativa, no podemos salir, es una realidad, tú tienes que comunicar. Irreversible. Y es un tiempo que es una nueva era. Ahora, el otro linchamiento que hubo el lunes, que fue muy interesante, fue una exposición del señor Alexis Medina, donde le ofrecía unos latigazos al señor Camacho. Hay gente que repugnó eso, pero hay otra gente, que por eso fue que vino el debate, que dijo, espérate que cuando termine esto, lo tuyo viene. Claro. Yo también tuve que hacer algo y peleo con Camacho a diario, y de hecho, él sale con una comunicación y generalmente, o Carlos, yo tiene que salir con otra, porque él es el que comunica por la Fiscalía. Eso que dijo Nace de la comunicación no le atañe solamente al Ministerio Público, no atañe a todos comunicamos. Entonces, yo decía también en ese Twitter de que el miedo en este país hace mucho que se fue y que yo entiendo que si usted es tan guapo para una cosa, tiene que ser también guapo para otra. Ahora, quiero meterme en lo que tú dices exactamente de las consecuencias. Por la consecuencia, primero son deberes deontológicos de la persona. O sea, la persona humana tú no la puedes cambiar. Aquí hay mucha gente que tiene un discurso de odio. Y ese discurso de odio en las redes ha calado lamentablemente en el mundo jurídico, donde cosas que son técnicas, tú a veces hasta te acomplejas, digo esto o no lo digo, porque te caen como una jauría. O sea, hay gente que yo le recomiendo muchas veces que se ponga en un espejo porque era un beta pelear con él mismo. Entonces, cuando uno juega con esto, tiene que darse cuenta de lo siguiente: a quien juzga, y son de las cosas que uno la ve. Yo cuando estoy como actor civil soy muy cuidadoso, o querellante, que son de las figuras que los abogados a veces la tomamos. O sea,
Usted no puede ofender, ni siquiera en el estrado, al imputado, aún teniendo lo que acusar. Imagínese fuera el hijo del imputado. ¿Qué tiene que ver con ese caso, muchacho? Pero ya le hacen un acoso en las redes al papá, que hay niños en la escuela que se tienen que retirar. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Volviendo a lo que Nelson vino, de los allanamientos, de las filtraciones. Aquí el Código Penal hoy no tiene una sanción para cuando usted filtra documentos de investigación, que la puede filtrar el Ministerio Público, pero también la puede filtrar una defensa, o un abogado, porque hay cosas que a uno le conviene también. Ante el tribunal. O ante el tribunal, o ante el secretario. Entonces, si lo que Nelson dice es realidad, eso debería tener una sanción penal de lo que fuese, multa y una administrativa, sin duda, de destitución del cargo, porque las sanciones no son solamente penales, destitución del cargo, amonestación, si usted filtra un documento judicial. ¿Por qué? Porque si la ley dice que la investigación es secreta y solamente está abierta por la parte, que no es que le faciliten la carpeta fiscal a una gente, pues también quiero decir que el imputado no puede darse cuenta y yo te pido una autorización mientras le tira el teléfono. Eso es algo absurdo. Entonces, cuando aquí se legisle de verdad, no con la comisionita del Poder Ejecutivo, sino vamos a preguntar a los jueces, a los fiscales, a abogados en ejercicio lo que está pasando. Entonces, vamos a poner una sanción para aquel que revele parte de la investigación, porque eso es no grave. Muy grave en dos sentidos, y lo voy a decir cuál. Se llama delito contra la administración de la justicia. O sea, usted no puede dañar una investigación por una filtración, pero tampoco usted puede dañar la moral de un imputado por una investigación. Entonces, ese delito, Nelson, es aparte. Y lamentablemente, en la República Dominicana, a mí me prometieron un código penal desde el año 1996, que este señor y yo fuimos a un seminario en Santiago a hablar del código penal, donde estaba Altañán Pérez Méndez, gente que hasta muerto, y hoy por hoy no hay un delito contra la administración de la justicia. El error fue que fueron ¿a dónde que fueron? ¿A qué a un seminario en Santiago. Han debido ir a Punta Cana, a veces ahí salen cosas. ¿De dónde puede venir la sanción? Mira, este ejemplo, ya terminamos. Andrés Bautista. Es el caso. Que va a demandar no sé a quién. El domingo en San Juan, hasta una ovación recibió. A Jean Alain, dilo. Porque tiene un lindo. Hoy dijo que iba a demandar a Jean Alain. Un lindo proyecto con el Instituto Superior de Agricultura. Y está reinsertado en la sociedad. Pero se fue condenado hace un tiempo. Andrés Bautista. ¿A dónde puede acudir? No, pero el caso de él, no, hay que tener un cuidado, no, porque él no es un redimido. No es un redimido. No, porque no fue condenado. Claro. No, fue absuelto. No, él fue absuelto. Lo único que hubo una situación es que él sintetizó los días. Un lunes, el Ministerio Público, para no mencionar nombres específicos, por favor, como entre, el Ministerio Público el lunes concluyó pidiendo pena privativa de libertad para el lunes en la mañana. Sintetizó los días, ¿verdad? El martes es absuelto. El miércoles, el que lo acusó el lunes es incapaz de recurrir esa sentencia. Que yo me perjudiqué de eso, ¿eh? Claro, con el caso obvio. Ahora, pero fíjate qué especialidad. Es decir, hay un principio jurisprudencial, el que no recurre a una sentencia porque la aplaude. O sea, le otorga quiesencia. Entonces, si tú el lunes decías, si tú el lunes, vamos a llamar, atropellaste en conclusiones a este imputado, ¿por qué el miércoles o el martes, tras la absolución, tú no te animas a recurrirla? Como si te animaste a recurrírsela a otro. Al ingeniero Víctor Díaz. Bien. Un perjudicado ese caso. Por eso cuando decíamos, hay que entenderlo. Cuando le decían, no, yo quiero reaccionar en cuanto a demanda y daño y perjuicio, bueno, le decían, bueno, pues hazlo. Porque naturalmente a un desafío, pues entonces hay una reacción, pues tú hazlo y te vamos a esperar gustosamente, pero hay que entenderte. Hay que entenderte porque no te bautizó el recurso con una corte de apelación que tiene un alto índice revocatorio, generalmente, en cuanto a temas de absolución. Entonces, finalmente, con el tema de la prensa, hay un detalle que el periodista se mata por la primicia. Claro. Eso es indiscutible. Y hay un derecho a la información. Y hay un derecho a la información. ¿Y a quién que le dan pero ese derecho a la información está limitado y condicionado. Hay un valladar por la naturaleza del proceso. Claro. Sí, pero hay un tema. Déjame darle un dato curioso. El caso de Richard Nixon en los Estados Unidos fue un descubrimiento que hizo el COSE. Entonces, tú no le puedes prohibir a un periodista que si tiene una información, la publique. Eso yo quiero darle un... No, pero hay deberes deontológicos. Ese es otro programa que lo tiene que inventar. Pero hay deberes deontológicos, que es lo que en Estados Unidos, por ejemplo, hace unos meses hubo un caso
en el cual, bueno, hace unos años, en las protestas del Black Lives Matter, hubo un muchacho, Rittenhouse, que fue de un estado a otro con un fusil, decía, para proteger la propiedad. Y él, con ese fusil, mató a 2 personas que estaban en la protesta. Y la prensa en Estados Unidos básicamente lo dijo: este señor es un asesino, es culpable. Cuando llegan al juicio, en el juicio lo liberan. ¿Por qué? Bueno, porque en el juicio se discuten cuestiones con pruebas que no necesariamente la prensa sabe. O sea, la prensa, y sobre todo en las etapas tempranas del proceso, nunca tiene la versión completa. Porque, en principio, porque la defensa todavía no ha articulado la suya, ¿verdad? Entonces, ese muchacho salió libre por un jurado, ni siquiera fue un jurado, porque hubo videos en los cuales se vio que, independientemente de que haber ido ahí con esa arma fue una imprudencia mayúscula, hubo las 2 personas que resultaron muertas en un momento lo agredieron, ¿verdad? Entonces, que él dice, no creo que lo haya hecho todavía, pero dice que él va a demandar a CNN y cosas. Y ahí se discutirá hasta qué punto ellos tienen responsabilidad frente a él. Pero es cierto que está faltando aquí, como en Estados Unidos, prudencia al momento de evaluar los datos que sí le llegan a la prensa. Porque la prensa puede decir, esta información se tiene. Ahora bien, ¿cómo yo la proceso? ¿Cómo yo la divulgo? ¿En qué contexto? ¿Acompañada de qué juicios de valor? ¿O en ausencia? Pero de se supone que se juicios de debe valor? publicar Difiero de sin juicio Nace de porque, valor. y lo sabe Gelson, que tal vez el decano de lo que hay aquí, es muy difícil buscar esas pautas en la prensa que no sea condicionando y habiendo un tema Bueno, el tema del juicio de valor, o sea, el tema del sí, juicio claro. de valor, sí, los medios debate. formales se supone que no emitimos juicio de valor. No, Tú pero lo presentas- pueden pero eso ya emitir, otra- eso lo otro pueden tema. emitir, Sí, pero pero el juicio de valor puede no estar dirigido hacia la persona, sino hacia el proceso. A los Es decir, hechos. tú A los tienes que, hechos. además, la prensa debiera permitirle a los ciudadanos llegar a conclusiones sobre la base de informaciones más o menos concretas. Pero Tengo que disentir bien- siempre de él. O sea, es Vamos imposible. a tener que Tú cogerle siempre la no hora puedes de condicionar a la Iván. prensa. Estuviera equivocado, ¿qué hago? No, pero yo lo estoy diciendo no como un mandato legal, estoy diciendo como parte del Sabíamos que este ejército. debate iba para allá. Carlos nace. Yo quiero darle Hombre. una liniecita, Una por liniecita. favor. Fíjese, de despedida, una tareita que autodejárnosla, por favor. El Código Penal llega aquí el 9 de febrero de 1822, en la mochila del ejército haitiano. Sí. Y tras la separación de las 2 repúblicas, 1844, 54, 64, 74, 1884, decreto ley 2274, 20 de agosto 1884, con la firma de Lili, se adecua y se oficializa ese código penal francés. Bien, desde ese entonces, a un caso que llevó Valerio, a casi 200 años, señores, la sala represiva de la Suprema Corte de Justicia se dividió por primera vez, por 15 minutos, para determinar si hubo premeditación o acechanza. Una de las dos, dividida con 2 votos disidentes, 3-2. Y no a 5 años como pena privativa, sino a la pena capital de 30 años. Usted sabe lo que significa eso. Para que ustedes vean qué complejo es el derecho. Y la fuerza de la prensa en ese caso. A 200 años, señores. Miren, vamos a tener que hacer un Dime, proceso Valerio, judicial atención. inmediato y Era con fuerza de la respeto al prensa, debido proceso 2.0, Sí. porque nosotros no hemos quedado satisfechos, ni ustedes tampoco, en cuanto a que nos faltó tiempo para debatir, y de lo contrario nos vamos a tener que tomar el tiempo de Viva la Vi. De Viva la Vi, sí, sí, sí. No es que No, tampoco... De eso Viva la sea- Vi y cuidado y el de la señora. Gracias Sí. a Carlos, a Nacé y a Miguel. En ese acto de San Juan estaba también Félix Bautista, beneficiado con un no al lugar. Exacto. No recurrí. Ojalá se pongan de No moda los dos recurrido. lugares. en el mismo caso. Gracias, señores. Vamos a la pausa.